Bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a estar viendo, en el contexto de la clase práctica de Economía Monetaria, el trabajo titulado Inflation Targeting as a Framework for Monetary Policy de Belle, Mason, Savastano y Sharma de 1999. Mi nombre es Alejo de Mayo, soy uno de los adscritos de la cátedra. Espero que lo disfruten y que puedan sacar algo productivo de esta clase. Para comenzar, los autores nos introducen con esta frase y estas ideas, explicándonos que la inflación son malas noticias. ¿Por qué? Porque la inflación distorsiona los precios, erosiona el ahorro, desalienta la inversión, estimula la fuga de capitales en la forma de compra de divisas o de metales preciosos, porque inhibe el crecimiento económico, hace que el planeamiento económico sea muy complicado y en casos extremos llega a generar problemas sociales y políticos. Y es por esto que los gobiernos intentan frenar la inflación. ¿Por qué decimos intentan? Porque no todos los gobiernos tienen la capacidad para hacerlo y porque no todos los gobiernos están convencidos de que frenar la inflación sea algo bueno o lo que contribuya al crecimiento económico del país. Normalmente, los gobiernos habían utilizado políticas antiinflacionarias que descansaban en el uso de instrumentos intermedios como los agregados monetarios o en el tipo de cambio. A partir del mediados de los 90 hubo un cambio en ciertos paradigmas y se empezaron a utilizar otras formas de política monetaria, entre ellas el inflation targeting, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Durante los años 90 hubo 7 países que decidieron enfocarse en la tasa de inflación directamente, y este nuevo enfoque fue conocido como inflation targeting. Acá ya tenemos dos diferencias. Vamos a estar viendo que con el inflation targeting cambió la forma o el enfoque de la política monetaria, dejó de ser intentar controlar la inflación a través de algún agregado monetario o a través de algún PEG con el tipo de cambio o algún control de cambios con la idea de frenar la inflación, y se pasó directamente a usar la tasa de inflación como la medida de política. Ya vamos a ver cómo funciona este sistema. ¿Por qué se le llama inflation targeting o por qué utilizar inflation targeting? Las autoridades de estos países que implementaron el inflation targeting decidieron que lograr la estabilidad de precios era una de las mayores contribuciones que estos podían hacer desde la política monetaria para promover el crecimiento económico. En parte porque la experiencia previa y práctica había demostrado que en el corto plazo cambios en la política monetaria que intentasen lograr cumplir otras metas, además de la estabilidad de precios, como el desempleo o crecimiento o alguna meta de tipo de cambio, dificultaba mantener la estabilidad de precios. Se encontraba con una situación en la que, como el Banco Central quería lograr diferentes objetivos con los mismos instrumentos de política, estos objetivos entraban en conflicto y había momentos en los que un objetivo prevalecía sobre el otro y muchas veces la estabilidad de precios era el objetivo que se desechaba. La implementación del inflation targeting es simple en la teoría. El Banco Central simplemente va a estimar un sendero futuro de inflación, es decir, va a hacer un forecast, una predicción de la inflación futura. Esta estimación se va a comparar con la tasa de inflación de referencia que se va a utilizar en el momento actual. Si se encuentra una diferencia entre la tasa predicha y la tasa observada, hay un determinado set de instrumentos que se van a mover y se van a ajustar para corregir la diferencia y mantenerse dentro de la inflación esperada o el sendero de inflación esperado por ese Banco Central. Como vemos, acá hay un cambio en realidad en cómo se plantea el accionar del Banco Central, porque el Banco Central ya no va a estar reaccionando en el momento en el que vea que existe el problema en el aumento de precios, sino que el Banco Central va a tomar acciones antes de que se dispare la inflación, intentando anticiparse a la inflación y corrigiéndola y disminuyéndola antes de que sea un problema y antes de que se dispare. ¿Qué se necesita para implementar inflation targeting? La primera condición para aplicar inflation targeting es que el Banco Central lleve a cabo la política monetaria con un importante grado de independencia, es decir, que el Banco Central decida cuáles son sus objetivos de política y no esté influenciado por el lado fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya dominancia fiscal. No puede haber dominancia fiscal para aplicar inflation targeting.
Pero para que no exista dominancia fiscal, los préstamos del Banco Central al gobierno deben ser muy bajos o nulos y los mercados financieros del país deben poder absorber las nuevas colocaciones de deuda. Es decir, el Estado no debe financiarse mediante préstamos del Banco Central o vendiéndole directamente al Banco Central sus bonos. Para esto es necesario que el fisco tenga una capacidad de recaudación amplia y que no se recurra al señoriaje como fuente de financiamiento del gobierno. Además de este requerimiento de independencia del Banco Central y ausencia de dominancia fiscal, existe la necesidad de que la autoridad monetaria tenga la voluntad y la capacidad para perseguir la estabilidad de precios y no alguna otra meta. Metas sobre salarios, el nivel de empleo o el tipo de cambio no pueden perseguirse si están en un esquema de inflation targeting. ¿Por qué? Porque si se persigue otra meta aparte de la estabilidad de precios, se genera incertidumbre respecto a cuál de estos objetivos es la que se seguirá en cada ocasión y con ello se perderá la credibilidad del Banco Central y en las políticas que éstas desarrollan. Acá cabe aclarar que el inflation targeting es un sistema que depende mucho de la credibilidad del Banco Central por la forma, la dinámica que tiene de funcionar el inflation targeting. Como mencioné previamente, el Banco Central va a atacar la inflación antes de que ésta se dispare y informando al resto de la comunidad cómo va a llevar a cabo ese accionar de la política en base a los indicadores que elija. Ahora bien, al cumplir estos dos requisitos que mencionábamos antes de ausencia de dominancia fiscal y que el Banco Central tenga la capacidad y la intención de mantener los precios únicamente y no tener otro objetivo de política, hay que cumplir ciertos pasos previos antes de implementar el sistema. Para poder implementar este sistema se debe establecer explícitamente una meta cuantitativa para la inflación para los periodos subsiguientes. ¿Esto qué quiere decir? Yo debo informar al sistema cuál es mi meta de inflación en términos de un número, ¿sí? Es decir, el Banco Central va a decir de acá a un periodo X de tiempo, 2 años, 1 año y medio, o el próximo periodo electivo, la inflación va a ser de 2.5% o el índice de precios va a estar en tal número, o la inflación va a estar dentro de la siguiente, una banda de entre el 2 y el 4%. Debe estar explicitado y estar definida de forma clara y sin ambigüedades el número, y al mismo tiempo debe estar claro que este es el único objetivo del Banco Central. Acá es donde entra en juego el aspecto comunicativo del Banco Central y el aspecto comunicativo que tiene el inflation targeting. Es un sistema, un esquema en el que el Banco Central debe estar todo el tiempo comunicándose con el sistema financiero y con toda la economía, informando todo el tiempo de cuáles han sido las acciones que ha llevado para mantener el nivel de inflación y comunicando constantemente cualquier razón de desvíos que se observen, explicándolos por qué y siempre tratando de comunicar que la única meta del Banco Central es la estabilidad de precios. Ahora bien, junto con esta meta cuantitativa, esta meta cuantitativa explícita que acabamos de mencionar, se debe establecer la metodología para realizar las estimaciones, es decir, cómo voy a pronosticar yo la inflación futura. Para esto se debe contar con una economía relativamente estable, además de la capacidad técnica para generar un modelo que me prediga de manera relativamente confiable la inflación futura y tratar de hacerlo lo más transparente posible también para que el resto de la economía tenga cierta posibilidad de controlar o ver que el accionar del Banco Central sea el correcto. Al mismo tiempo se debe crear un mecanismo que permita que se ajusten los instrumentos de política para alcanzar la meta. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema tiene que crear una serie de mecanismos, valga la redundancia, para llegar a los objetivos de política. ¿Cómo se llevaría esto a cabo en la realidad? Normalmente los esquemas de inflation targeting utilizan la tasa de interés para alcanzar su meta de política. Si se observa que la inflación ha comenzado a aumentar, es decir que dadas las predicciones que se tenían hay una brecha positiva en la inflación observada es más alta que la predicha,
se gatilla un mecanismo por el cual se comienza a subir la tasa de interés de corto plazo para reducir la demanda agregada y con eso quitarle presión inflacionaria desde el lado de la demanda. Y con eso bajar la inflación que se vio que se desvió de la meta para volver a llevar la inflación a la meta esperada. Características de este inflation targeting, que es un poco ya las veníamos mencionando, como dijimos antes, el ajuste de los instrumentos de política se basan en una predicción sistemática de la inflación futura y ya en una suposición arbitraria sobre la misma, es decir, está basado sobre un modelo con teoría por detrás y siempre mirando con la idea del forward looking, es decir, yo estoy tratando de predecir lo que va a pasar en el futuro y no simplemente accionar en base a lo que supongo que va a pasar. Ya no estoy reaccionando en el momento, es decir, yo voy a atacar la inflación un año antes de que ésta aumente, por así decirlo, y no en el mismo momento, porque existe un delay o un periodo, un lag entre la aplicación de política y los efectos de la misma. Ahora bien, como aclaramos antes, se debe especificar cuál es la medida de inflación que se va a utilizar. Es decir, primero que nada, ¿qué índice de precios se va a utilizar como meta? Es decir, bueno, en una economía tenemos diferentes índices de precios. El índice de precios al consumidor, el índice de precios mayorista, un índice de precios un índice de precios internacional. Hay que aclarar muy bien cuál es el índice que se va a utilizar como brújula para la inflación. Se debe decir también si la meta se establece en términos de ese mismo índice o respecto a la tasa de inflación. Es decir, yo voy a publicar mis predicciones de inflación o mi meta de inflación en base a el mismo índice, el número índice o la tasa de inflación, siempre también teniendo claro cuál es el periodo o el periodo al que corresponde esa tasa de inflación, si la inflación mensual, la inflación anual, la interanual, todas esas cosas deben de quedar sumamente claras. Y ahora bien, el último punto de estos es que si esta meta de inflación se establece en términos de un objetivo puntual o en la forma de una banda. Un objetivo puntual es un objetivo mucho más ambicioso, si se quiere, por la dificultad y por el hecho de que nosotros estamos estimando la inflación futura. Va a ser más complejo, va a ser más difícil, si se quiere, llegar a un resultado puntual específico de, por ejemplo, una inflación del 2.5% anual a, si se lo plantea en términos de una banda, que puede ser entre el 3 y el 1%, o el 2 o el 4%. Luego eso también, un poco lo que habíamos hablado antes, se debe establecer el arreglo institucional sobre cuándo y cómo se opera respecto a la meta y el grado de legalidad que se le da a la misma, estableciéndolo de una forma escrita o como un procedimiento de política. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe establecer si el inflation targeting va a ser un procedimiento de política dentro de otro más de la caja de herramientas que puede tener un banco central para realizar sus funciones, o se lo establece como una ley escrita y definida. En estos casos en los que uno decide si lo va a establecer de una forma escrita o como un procedimiento más de política, entra un trade-off entre credibilidad y flexibilidad, ya que si yo lo establezco como una norma estricta, yo tengo un enforcement mucho más grande, voy a tener una mayor credibilidad, yo tengo un instrumento legal que me va a obligar a llevar esta norma y el inflation targeting a destino por las posibles consecuencias legales que tenga, versus la flexibilidad que me da simplemente adoptar el inflation targeting como un procedimiento más de política, pudiendo utilizar algún otro mecanismo cuando yo lo crea conveniente. Vamos a ver que este trade-off entre credibilidad y flexibilidad que se suele dar constantemente en procedimientos de política utilizar, el inflation targeting, primero, de la forma en la que se ha aplicado al menos, primero se trata de formar credibilidad a la hora cuando se está implementando el inflation targeting a costa de flexibilización, es decir, al comienzo de la implementación de un inflation targeting se debe haber un commitment muy fuerte para ganar credibilidad, o en realidad simplemente con hacer bien las cosas y demostrando que
la autoridad monetaria efectivamente está con la decisión de bajar la inflación, se genera credibilidad a costa de la flexibilidad en un primer momento, pero una vez que el Banco Central logró formar credibilidad dentro del sistema y los agentes confían en ese Banco Central, puede el sistema comenzar a flexibilizarse un poco más sin perder la capacidad para mantener una inflación baja. Ahora bien, ¿cuál fue la experiencia en los países desarrollados en la que está basado un poco este trabajo? Los países que mencionamos previamente fueron 7 que durante los 90 adoptaron Inflation Targeting. Particularmente fueron Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Australia y España. Estos países en ese momento eran vistos por los participantes del mercado como países carentes de una política monetaria creíble, y la implementación del Inflation Targeting fue la base sobre la cual fundaron su credibilidad y su historial de baja inflación. Como ven, son países desarrollados con economías fuertes, pero que no eran, dentro de los países desarrollados, no eran vistos como buenos países en términos de política monetaria. Tenían inflaciones de alrededor del 9, 10%, 8%, eran inflaciones altas para el grupo de países, pero bastante bajas pensando en la inflación que tenemos en Argentina. Simplemente para dar un poco de contexto. Estos países implementaron Inflation Targeting, pero de diversas formas. Esto nos va a mostrar que el Inflation Targeting es bastante más dinámico de lo que a priori puede parecer. La primera gran diferencia fue la forma en la que se anunció la implementación del Inflation Targeting, ya que algunos países lo hicieron de manera conjunta, tanto la autoridad monetaria como la autoridad fiscal, es decir, los banqueros centrales con los ministros o el presidente, y en algunos otros casos fue simplemente una decisión que tomó la autoridad monetaria y que no la comunicó junto con su contraparte fiscal, aunque después recibieron apoyo de los ministros. Es decir, que hubo países en los que hubo un consenso de la autoridad fiscal y del gobierno, y en otros en los que fue la autoridad monetaria la que decidió implementarlo y luego fue apoyado por el gobierno. Otra de las diferencias que hubo en la implementación de los distintos países fue el horizonte temporal que cada uno adoptó. Cuando se adopta el Inflation Targeting se establece una meta, como ya habíamos dicho. Esta meta está pautada en un plazo de tiempo, es decir, yo no voy a controlar la inflación de hoy, sino que digo que de acá a un mes, de acá a un año, de acá a un año y medio, la inflación va a estar en una banda o un punto. Ese horizonte temporal varió mucho a lo largo de estos países. Hubo algunos que lo implementaron en un horizonte de un año o un año y medio. Hubo países que lo implementaron desde ese momento hasta el siguiente periodo electivo, es decir, desde ese momento hasta la próxima elección del Ejecutivo. Otros decidieron implementar un sistema otros decidieron tomar un horizonte temporal corto de un año y medio para bajar la inflación, y una vez que se llegó a la meta pasaron a tener un horizonte más largo de 5 años, y hubo incluso un caso de Australia que el largo del horizonte temporal coincidía con el ciclo económico. Otra diferencia entre estos países fue claramente qué índices utilizaron y también la amplitud de las bandas y la adopción de bandas. Hubo países que decidieron establecer bandas pequeñas con una brecha de un 1%, otros países una brecha de 2%, otros del 3%, o algunos ni siquiera una brecha. En todos estos casos, el Inflation Targeting cumplió su función, pero como vemos, no hay una receta única para la aplicación de Inflation Targeting. Como les decía, con la aplicación del Inflation Targeting en estos países mejoró en cuestiones de alcanzar la estabilidad de precios. Todos estos países alcanzaron las metas que tenían, aunque, hay que aclarar, en todo el conjunto de países de desarrollo, en la mayoría de los países del mundo, hubo un descenso de la inflación. Estos países no fueron los únicos que tuvieron descenso en inflación, sino que hubo un descenso en inflación a nivel mundial.
Lo que sí se diferenció en estos países es que con la aplicación de inflation targeting sedimentaron la credibilidad en sus bancos centrales y entraron en un sendero de baja inflación que no se interrumpió hasta el momento. Como contracara de esta aplicación de inflation targeting, lo que sí se observó es que estos países que aplicaron inflation targeting tuvieron una tasa de desempleo un poco más alta que la de los países similares al comienzo de la aplicación. Luego, pensando que esto comenzó a aplicar a los últimos años, fines de los 80, principios de la década de los 90, estos países registraron en sus primeros años de inflation targeting mayor desempleo que los países similares que no lo estaban aplicando. Aunque luego de 1994 esta tasa de desempleo se normalizó y se igualó con el resto, lo que podría estar indicando que hay un cierto proceso recesivo, un pequeño efecto recesivo en los primeros años de aplicación de inflation targeting. Ahora bien, como corolarios de hasta aquí de cómo se debe aplicar inflation targeting y qué se permite alcanzar con inflation targeting. La implementación de inflation targeting permite mejorar la transparencia de la política monetaria y nos da una vara con la cual medir el desempeño de la autoridad monetaria. ¿Qué beneficios trae esto y de qué forma funciona? Como la autoridad monetaria, primero que nada nos avisa que la inflación esté entre el 2 y el 4% de acá a un año y medio y nos va a explicar cuáles son los mecanismos por los cuales piensa llegar a esa meta. Le está dando información, le está dando la posibilidad al sistema y a la ciudadanía de medir la eficacia de ese Banco Central y le está dando todo el tiempo, si se quiere, le está dando todo el tiempo una forma de juzgar el desempeño para que la ciudadanía luego le pueda pueda darle una nota, si se quiere, a su autoridad monetaria. Y en el caso de que observe que la autoridad monetaria no se está desviando o no está cumpliendo con su meta y con su mandato, exigirle que lo haga y tenga también la ciudadanía y el resto del sistema una evidencia o algo sobre qué apoyarse para criticar o juzgar el desempeño de la autoridad monetaria, y viceversa. La autoridad monetaria tiene un respaldo para justificar sus acciones de política monetaria. Por otro lado, la forma en la que se aplica el inflation targeting ahora implica, como ya habíamos dicho antes, que la política monetaria ahora va a ser forward looking. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a actuar antes de que la inflación suceda, y por esto las predicciones de inflación son muy importantes. Es decir, una correcta predicción de la inflación es la base de cualquier política de inflation targeting. Ahora bien, ¿qué pasa en países en desarrollo? Hasta acá lo que venimos viendo era inflation targeting a nivel general y qué había pasado con los primeros 7 países que adoptaron inflation targeting, que particularmente eran todos países en desarrollo. Ahora los autores lo que van a hacer es, en los países en desarrollo es posible aplicar inflation targeting. Y lo que nos dicen es que es muy poco probable que funcione el inflation targeting en países en desarrollo, porque estos países tienen algunos problemas. Estos problemas van desde la falta de indicadores estadísticos confiables, malas especificaciones internacionales de crédito internacional, altos niveles de inflación, esto quiere decir mayores al 30% anual, y políticas monetarias que se acomodan a la política fiscal, es decir, dominancia fiscal. Para que estos países logren generar las condiciones para aplicar inflation targeting, primero deberían solucionar el origen fiscal de la inflación, es decir, disminuir el déficit fiscal, cortar con el financiamiento desde el Banco Central al fisco y buscar algún tipo de anclas para frenar las expectativas de inflación. Es que podría entenderse como algún método heterodoxo, si se quiere, para fijar expectativas de inflación y evitar que continúe aumentando. En estos países se observan unos grandes niveles de señoriaje y altas dependencias del mismo. Se estima que estos países en desarrollo tienen entre un 2 y un 3% del PIB como de recaudación por señoriaje, siendo que en países en desarrollo nunca se llega ni el 1% de recaudación en términos del PIB, de recaudación mediante el señoriaje.
Esto lo que quiere decir es que los países en desarrollo dependen mucho del señoreaje como fuente de recaudación. Así también como tienen mercados financieros paralelos, represión financiera y sistemas bancarios muy deteriorados por la constante intervención del fisco y por la necesidad que tiene el fisco de introducir de forma casi obligatoria sus bonos en el sistema, generando una suerte de crowding out. Todo esto junto, esta dependencia del señoreaje, la dominancia fiscal, una mala estructura del sistema financiero, limitan la independencia del Banco Central y no le permiten gozar de la credibilidad suficiente para llevar a cabo una política de inflation targeting. Otra dificultad que enfrentan estos países es que la estabilidad de precios no es un objetivo común para todos. Controlar la inflación no es una prioridad para todos, porque surgen diferentes conflictos de intereses y presiones para que los objetivos de política sean otros. Esto se puede interpretar de dos formas. Uno, que no hay un consenso social, si se quiere, de la comunidad en que la inflación sea algo que hay que reducir y algo perjudicial. Por otro lado, están la existencia de precios administrados que se tienen que considerar a la hora de aplicar un inflation targeting, ya que hay que ver el peso de estos precios administrados dentro del índice. Hay que realizar los ajustes correspondientes para poder incorporar los efectos de estos precios administrados en la implementación del sistema. No va a ser lo mismo si el precio de los combustibles está fijo que si el precio de los combustibles está libre. Si mi índice de precios, para el cual que utilizo para inflation targeting, incorpora estos precios administrados, cualquier cambio en estos precios administrados va a influir de forma particular en la medición de ese índice de precios, cuando haya que reajustar tarifas, si es que las mismas están pisadas, o cuando haya que reajustar todos estos precios administrados, van a tener un impacto muy fuerte en mi índice si los tengo en cuenta. Debo siempre que existan estos precios administrados tener mucho cuidado de la forma en que los incorporo a ese índice de precios o si es que los incorporo. Entonces, ya terminando, este trabajo nos habla que para poder aplicar inflation targeting es necesaria la existencia de independencia de la política monetaria, que no haya dominancia fiscal, que no existan otros objetivos para la política monetaria más allá de la estabilidad de precios, que la credibilidad y la flexibilidad son solo sustitutos al comienzo, es decir, que es un sistema que puede tener credibilidad y flexibilidad, y finalmente que las condiciones para aplicar inflation targeting no están dadas en los países en desarrollo todavía. Nadie sabe si en el futuro las cosas van a cambiar. Bueno chicos, esto sería todo, espero que les haya servido. Los invito a mandar un mail si les quedó alguna duda, algún tema que no terminaron de entender o algún tema que les haya quedado alguna curiosidad y quieran saber un poco más. No, por favor no duden en consultar, estoy disponible para cualquier cosa. Les deseo mucha suerte y que tengan un buen día.